La respiración táctica y la mecánica del debriefing. Separar la memoria de las emociones. El 28 de abril de 2001, a las 20:38, me vi involucrado en mi sexto tiroteo con un hombre que tenía intención de disparar a mi mujer, a mi hija y a mi nieta de 4 años. Su plan era matarlas y se había armado con un 357 Magnum, una 9 milímetros y una escopeta del calibre 12. Cuando llegué, el sospechoso comenzó a dispararme con las armas cortas mientras yo sacaba a mi hija y a mi nieta. Cuando intenté sacar a mi mujer, el sospechoso nos apuntó con la escopeta. Eché a mi mujer a un lado y la cubrí con mi cuerpo. El sospechoso disparó y 4 perdigones me alcanzaron en la cabeza. 2 penetraron en mi cerebro. La explosión de la escopeta me echó a un lado y me puse en pie y empujé a mi mujer para que estuviera a cubierto. Entablé un tiroteo a la carrera con el sospechoso, hiriéndole 7 veces, 5 heridas mortales, pero no caía abatido. Como sucede con la mayoría de las heridas en la cabeza, sangraba a borbotones y sentí que pronto perdería la conciencia. Cuando vi al sospechoso yendo hacia mí y mi mujer. Había disparado 39 de las 40 balas que llevaba. Así que, empleando la técnica de respiración que usted enseña y que había aprendido en la infantería del ejército de Estados Unidos, adiestramiento de tiro, hace 15 años, bajé el ritmo, conseguí un buen ángulo y disparé el tiro mortal que le alcanzó en la cabeza. La bala impactó en su ojo izquierdo, que era exactamente donde apuntaba, y puso fin a la amenaza. Yo estaba herido y sangraba mucho, y tuve que disparar con una sola mano, pues tenía que mantener a mi mujer agachada a resguardo. Este fue mi sexto tiroteo como agente de policía, y todos fueron mortales para los malos. Las balas me alcanzaron en 3 de estos 6 tiroteos, y mi cuerpo tiene 7 agujeros de bala. Me apuñalaron una vez, y perdí a un compañero en cumplimiento del deber. Pero tenemos que pelear en las peleas justas. Oficial Keith Nelson Borders. Correspondencia con el coronel Grossman. Examinemos ahora la aplicación del ejercicio de respiración para controlar al cachorro y frenar al sistema nervioso simpático. Para conseguirlo, primero, debemos establecer un fundamento para la comprensión de la respuesta fisiológica del cuerpo cuando el humo se disipa, y luego ver cómo combinar el debriefing de un acontecimiento crítico y el ejercicio de respiración. En el libro Deadly Force Encounters, Ardwall y Christensen hacen un trabajo excelente a la hora de abordar las respuestas post-combate. Se trata de las reacciones típicas que experimentan muchos supervivientes de un acontecimiento traumático en los siguientes minutos, horas y días después. Inmediatamente después, uno puede experimentar temblores, sudoración, escalofríos, náuseas, hiperventilación, mareos, sed, necesidad de orinar, diarrea, malestar en el estómago y nerviosismo. Más tarde por la noche, uno puede padecer trastornos del sueño y pesadillas. Algunas personas no sufren ninguno de estos síntomas, otros experimentan varios, e incluso otras los padecen todos. Con independencia de cómo reacciones, hay que entender que tus reacciones son normales. En los días siguientes al acontecimiento, uno puede estar preocupado con lo que ocurrió, pues empieza a revivirlo en la mente una y otra vez, cuestionándose, pensando que hizo algo mal, incluso si lo hizo todo bien. Si uno es agente de policía, puede que dude de su habilidad para llevar a cabo el trabajo, y puede que ya no quiera continuar en la carrera. Puede que se sienta enfadado, triste, irritable, hipersensible, vulnerable, ansioso, asustado, cohibido, paranoico y asustado de que le juzguen los demás. Puede que se sienta eufórico por haber sobrevivido, pero a la vez culpable por los que cayeron. Puede que se sienta bloqueado, como un robot, con su tranquilidad afectada y alienado de aquellos que no estuvieron ahí. Puede que tenga el pensamiento confundido, que experimente dificultades para concentrarse
y que experimente un deterioro de la memoria. En términos generales, estaremos de acuerdo en que no se trata de momentos agradables y que la persona que experimenta esto necesita nuestra ayuda. Retención de memoria y la amnesia del incidente crítico. Todo se convierte, tras sernos arrebatado, en porciones y partículas del temible pasado. Lord Tennyson. Los lotófagos. En el ámbito militar, a menudo se dice que la primera víctima del combate es la verdad. Otro lugar común es que el primer parte desde el campo de batalla siempre es erróneo. Asumamos que tienes que obtener información de aquellos que se vieron involucrados en un encuentro letal. Tu primer objetivo es capturar y preservar el acontecimiento en la mente de los participantes para poder diseccionar la información y averiguar qué es lo que ocurrió. El primer paso para maximizar la retención de memoria consiste en que todos los que se vieron involucrados redacten un informe del suceso. Para obtener información detallada, tienes que hacer todo lo posible para mantener a los participantes calmados y guardando la compostura. Tienes que recordar que, desde el principio, el objetivo es desvincular la memoria de las emociones. Al inicio tienes que sacarlos del lugar en donde ocurrió el acontecimiento estresante, pues habría muchas asociaciones en el lugar que actuarían como potentes estresores. No les ofrezcas café ni otras bebidas con cafeína, pues este estimulante puede alterarlos más. Incluso después de haber tomado estas medidas de precaución, algunos de ellos puede que tiemblen tanto que tengan dificultades para escribir. En estos casos, cabe la posibilidad de grabar sus informes preliminares. A veces, por motivos legales, los investigadores se muestran preocupados por no contaminar el proceso memorístico. En estas situaciones deberías animarles a que no vayan a tomar algo con sus compañeros y hablen del acontecimiento, sino que vayan a sus casas y que duerman bien para que puedan recuperar recuerdos adicionales. El sueño les ayuda a conseguir un estado mental más tranquilo, lo que, a su vez, les ayuda a consolidar la información en su memoria a largo plazo. Para aquellos que estén solteros y no tengan a nadie que les espere en casa, puede ser útil que pasen la noche en casa de un amigo. Al día siguiente, puedes realizar una segunda entrevista, y entonces ellos pueden realizar un debriefing informal entre ellos. Para prevenir la contaminación de los recuerdos, debes advertirles de que no lean los periódicos y no vean las noticias. Tras la primera noche de sueño, puedes realizar una entrevista en el lugar de los hechos, pero tienes que estar preparado para ayudar a los participantes para que separen sus emociones de sus recuerdos. Prevé la posibilidad de que tengas que parar para asistir a alguna persona especialmente emotiva con el proceso de la respiración táctica, porque, si regresan al lugar de los hechos, los participantes se exponen a señales que facilitan el recuerdo de cómo se desarrolló el acontecimiento. Por ejemplo, puede que vean un buzón en el lugar, o cualquier otro objeto que desempeñó un papel crítico y que habían olvidado que estaba ahí. Los objetos que parecen ser insustanciales para las personas que no se vieron involucradas precisamente pueden ofrecer el eslabón perdido que une toda la información en un todo. El día después del incidente, el departamento de policía debería realizar un debriefing del acontecimiento crítico en grupo, y en el ámbito militar se debería realizar una revisión después de la acción. Todos los que se vieron involucrados en el incidente, e incluso aquellos que estaban en la periferia, deberían participar. Si se trata de un incidente policial, hay que incluir al que estaba en la centralita y al que contestaba las llamadas. Si es un incidente militar, habría que considerar el incluir a aquellos soldados que estaban en las proximidades, aunque no se vieran directamente involucrados, y a aquellos que estaban en puestos de mando como, por ejemplo, los operadores de radio. La idea detrás de un debriefing de un acontecimiento crítico en grupo es la de volver a subir al tren y extraer señales específicas de recuerdos de cada uno de los participantes. Con toda probabilidad, oirás a los participantes decir cosas como: «¿Así que eso es lo que hiciste? Vaya, lo había olvidado. Así que cuando hiciste esto, yo hice lo otro. Ahora tiene sentido».
Como si fueran las piezas esparcidas de un puzzle con algunas de ellas extraviadas, se comienza a formar un todo a medida que cada uno añade su parte. Todo esto no está exento de imperfecciones. Un proceso denominado reconstrucción de la memoria resulta inevitable en un debriefing en grupo. Lo que ocurre es que algunos participantes reconstruyen o colman las lagunas en la memoria con la información que les dan otros participantes. La mente no tolera el vacío, así que colmará las lagunas y recordará como si realmente le hubiera sucedido a esa persona. Un cierto grado de reconstrucción de la memoria resulta inevitable, pero el debriefing en grupo todavía es la mejor herramienta para proporcionar a los participantes información veraz que les ayude a recordar, para ayudarles a que aprendan de sus errores y para ayudarles a tomar la senda de vuelta a la normalidad después de un incidente espeluznante. Cabe la posibilidad de hacer un segundo debriefing 24 o 48 horas más tarde. Esto permite a los participantes tener 1 o 2 noches de sueño, lo que a menudo ayuda a una consolidación adicional de la memoria. El segundo debriefing también se puede celebrar en el lugar de los hechos. Hay que tener en cuenta que se trata de un valioso método científico para recabar información y para ayudar a los participantes a prevenir o a superar un trauma debido a un acontecimiento estresante. La obligación moral de participar en un debriefing. Guerreros vapuleados regresan sanos y salvos, se casan y tienen hijos y rehacen sus vidas, pero transmiten el sufrimiento a aquellos que aman, la familia, los niños y la mujer. Las mujeres y los niños deberían ser elegidos, nominados para el corazón púrpura, heridos en una guerra que nunca vieron, desde el principio en desventaja. Otro padre comenzó su 40º trabajo, no logra acercarse, no logra liberarse. ¿Qué memoria fantasma lo retiene? La sociedad paga por una guerra como lo hace él. Fred Grossman. A Purple Heart for You. La primera cosa que todos los guerreros deben entender es su obligación moral de participar en un debriefing de un incidente crítico. Sabemos que un estrés sin gestionar es un factor crítico que puede destruir a nuestros guerreros y devastar a sus familias. Ya se mencionó que el TEPT es el regalo que no deja de ofrecerse. Cuando te impactan los síntomas del estrés, tu mujer y tus hijos también reciben el impacto, y si no se hace nada, todos seguiréis afectados en los años venideros. Una herramienta clave para prevenir el TEPT es el debriefing de un incidente crítico. Siempre habrá alguien que dirá que no necesita un maldito debriefing, y le creeremos. Pero el debriefing no es necesariamente para él, es para su camarada, compañero, esposa e hijos. ¿Qué es lo que no haría por salvar la vida de su camarada, su compañero, o las vidas de su esposa e hijos? Hay que recordar que la probabilidad de pérdida de vidas tras un acontecimiento puede ser mayor que la pérdida de vidas durante el acontecimiento. Así que cabe pensar en el debriefing así. Es un mecanismo que posibilita salvar vidas. Cabe recordar que el dolor compartido es dolor dividido y que uno está tan enfermo como lo están sus secretos. En un debriefing, uno tiene la oportunidad de compartir esos secretos y de compartir el dolor al juntarse para ayudarse mutuamente a superar un acontecimiento traumático. Aquellos que digan que no necesitan participar deberían preguntarse si evitarían disparar en medio de un tiroteo de vida o muerte simplemente porque no estaban en peligro. ¿Tendrían la ayuda médica para una persona que sangra a borbotones simplemente porque ellos no estaban heridos? Claro que no. Pues entonces tampoco deberían retener su apoyo a otros en un debriefing de un acontecimiento crítico simplemente porque consideran que ellos no lo necesitan. Tras uno de los grandes tiroteos en escuelas, enseñé a los miembros del equipo de emergencias la importancia de participar en un debriefing de cara a sus amigos. Había un jefe de bomberos que, tras oír mi explicación, se enfadó pensando en la gente que le había realizado el debriefing a él y a su equipo. ¿Por qué no nos lo dijeron?, exclamó. Muchos de nuestros chicos pensaban que no necesitaban un debriefing, así que acudieron con la actitud equivocada. Si nos hubieran dicho que estábamos ahí por nuestros amigos, habrían tenido una actitud completamente diferente. Haríamos lo que fuera por nuestros amigos.
pero nos trataron como a niños. Nos metieron dentro y nos hicieron el debriefing sin explicarnos qué era lo que íbamos a hacer y que lo íbamos a hacer por nuestros amigos. El objetivo del debriefing: desvincular la memoria de las emociones. Expresa en palabras la desesperación. El dolor callado va susurrando muy quedo al abatido corazón y lo lleva a morir. Shakespeare, Macbeth. Es importante hacer saber a los participantes que cualquier pensamiento o reacción que experimenten durante el debriefing de un acontecimiento crítico está bien. Por ejemplo, deben saber desde el principio que, si perdieron el control de los intestinos y de la vejiga durante el incidente, se trata de una respuesta normal que comparten con muchos otros que pasaron por la misma experiencia. Uno se puede pasar la vida entera realizando debriefings y rara vez alguien admitirá que se ensució los pantalones. Sin embargo, si se les informa desde el principio que es normal, resulta sorprendente cuántas personas revelarán que les ocurrió a ellas. Lo mismo ocurre para aquellos que experimentaron la respuesta «gracias a Dios que no fui yo». Que te pase este pensamiento por la cabeza tras presenciar una muerte violenta es probablemente una de las respuestas humanas más profundas, oscuras y vergonzantes. Sin embargo, cuando le dices a la gente que es un pensamiento normal, es como si la liberaras de una carga descomunal, y de pronto, su sentido de la vergüenza pierde el poder de hacerle el daño. Pero el objetivo más importante del debriefing es cortar, separar, romper el ligamen entre la memoria y las emociones, desvinculando el recuerdo del acontecimiento de la estimulación del sistema nervioso simpático. Quieres hacer las paces con ese recuerdo, así que, cada vez que el cachorro intenta entrar por el agujero de la mosquitera y ladra «¡Tiroteo! ¡Tiroteo! ¿Dónde está el tiroteo? ¿Dónde? ¿Dónde?», te detienes y empleas el método de respiración táctica que se describe en este capítulo. La idea es cubrir el agujero de la mosquitera, porque si no lo haces, cada vez que entra el cachorro, el agujero se agranda y la respiración se vuelve más fastidiosa y difícil. A medida que progresa el debriefing y trabajas con el recuerdo del acontecimiento, has de saber que todo está permitido. Lo único que no está permitido es la ansiedad. Si empiezas a sudar, te tiembla la voz, se te llenan los ojos de lágrimas, la cara se te pone blanca y te comienzan a temblar las manos, necesitas detenerte y hacer una respiración táctica. Tras unos pocos ciclos de esta increíble técnica, experimentarás una oleada de calma y relajación que comenzará a ayudarte a desvincular la estimulación fisiológica del recuerdo del acontecimiento. En definitiva, comienzas a hacer las paces con la memoria. Y ahora, veamos esta formidable y versátil herramienta que te ayudará antes, durante y después de un incidente crítico. Respiración táctica. Una correa para el cachorro. El 6 de septiembre de 2001, cuando estaba en un cuerpo especial contra los atracos, utilicé la respiración táctica unos segundos antes de disparar y matar a un hombre enmascarado y armado que estaba atracando una tienda de comestibles. Los detectives habían recibido la información de que este tipo iba a atracar una tienda de comestibles en la ciudad, así que nos asignaron a mí y a mi compañero que nos ocupáramos del asunto. Mi compañero iba a utilizar un Taser M26, un arma de electrochoque, para reducir al sujeto. En los 6 atracos anteriores, el sujeto había ido armado con un revólver, un arma corta semiautomática y una escopeta recortada. Mi trabajo consistía en cubrir a mi compañero. Los detectives vieron salir a los sospechosos en un vehículo y dieron inicio a una vigilancia móvil. Podíamos oír lo que pasaba a través de la radio de la policía. Los sospechosos pasaron por la tienda varias veces y se detuvieron un par de veces para ver si alguien les estaba siguiendo. Al final, uno de ellos se bajó cerca de la tienda. Teníamos el puesto de vigilancia en el aparcamiento y podíamos ver al sospechoso en la otra punta del edificio. La vigilancia nos mostraba lo que hacía en cada instante. Se agachaba detrás de un cubo de basura para esconderse cada vez que pasaba un coche delante de la tienda. Teníamos todo el tiempo del mundo para pensar lo que iba a ocurrir.
me di cuenta de que mi ritmo cardíaco se estaba elevando. Como cuando te golpeas el dedo con un martillo o te lo trabas con la puerta del coche y sientes un dolor punzante. Así sentía el corazón. Me dije a mí mismo que era el momento de empezar a respirar. Me mantuve respirando de la manera en que me enseñó hasta que noté que ya no me latía el corazón con tanta fuerza. No estoy seguro de cuánto tiempo tardé, pero supe cuando estaba listo. O eso pensaba. Tardé medio segundo en disparar 7 balas con el subfusil MP5 en automático. Lo siguiente que recuerdo es estar de pie delante del sospechoso pensando, así se hace, y mierda, al mismo tiempo. Oficial Rick Lanoux, correspondencia con el coronel Grossman. La respiración táctica es una técnica fácil que puede ser empleada en una situación estresante para aminorar tu ritmo cardíaco galopante, reducir el temblor en las manos, conseguir una voz más grave para que no suene como la de un niño y bañarte en una formidable sensación de calma y control. Es decir, se trata de una herramienta para controlar el sistema nervioso simpático. Un agente de policía que empleó la respiración táctica en un enfrentamiento con un atracador armado la definió con estas palabras sucintas y potentes. Empleando la técnica de respiración, bajé el ritmo, conseguí un buen ángulo y disparé el tiro mortal que le alcanzó en la cabeza. Tras un incidente crítico, la respiración táctica es una herramienta sumamente efectiva para ayudarte a desvincular la estimulación fisiológica del recuerdo del acontecimiento. Veamos lo que ocurre en la mente y en el cuerpo y por qué este simple método de respiración restaura rápidamente la calma y el control. Para el caso, dividiremos el cuerpo en dos partes, el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático tiene que ver con las acciones que uno tiene bajo control consciente, como mover los brazos o dar una patada a una piedra en el camino. El sistema nervioso autónomo tiene que ver con las cosas que uno no tiene bajo control consciente, como la frecuencia cardíaca o la sudoración. Pediría al lector un poco de paciencia y que intentara seguir una demostración física que le ayudará a entender, cabalmente, la diferencia entre estos dos sistemas nerviosos. Primero, vamos a probar el sistema nervioso somático levantando el brazo derecho. Muy bien, esto demuestra tu control del sistema nervioso somático. Ahora ya lo podemos bajar. Pero hay que seguir porque esto se pondrá más difícil. Ahora vamos a probar el sistema nervioso autónomo. Cuando diga ya, quiero que subas tu frecuencia cardíaca a 200 ppm, empieces a sudar y mires a ver si puedes manifestar una pequeña diarrea motivada por el estrés. ¿Preparado? ¡Vamos! ¿Qué pasa? No lo conseguiste porque no puedes controlar conscientemente tu frecuencia cardíaca, provocar una sudoración o tener una diarrea motivada por el estrés, por mucho que lo quieras. Se llama sistema nervioso autónomo porque estas acciones son automáticas, no están bajo control consciente. Mientras leías las dos últimas frases, aspirabas y expirabas, también de forma autónoma. Si tuvieras que controlar conscientemente la respiración, morirías cuando te quedaras dormido. Dicho lo cual, ahora respira profundamente una vez. Con esa acción consciente, acabas de trasladar la respiración del control autónomo al somático. La respiración y el parpadeo son las dos únicas acciones de tu sistema nervioso autónomo que puedes poner bajo tu control consciente cuando quieras. En este sentido, la respiración es el puente entre el sistema nervioso somático y el autónomo. Piensa en tu sistema nervioso autónomo como una gran máquina temblorosa que solo tiene una palanca de control que sobresale por un lado. Tu respiración es esa palanca, lo único que puedes manipular. Cuando controlas tu respiración, controlas todo el sistema nervioso autónomo. Tal y como analizamos con anterioridad, el sistema nervioso autónomo tiene dos ramas, sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. A través de una respiración adecuada, puedes controlar la respuesta de tu sistema nervioso simpático, una manera elegante de hablar del miedo y la ira. Tal y como se señaló, el miedo y la ira descontrolados son lo mismo.
son dos manifestaciones distintas del cachorro perdiendo el control. La respiración táctica es una correa para el cachorro. Cuanto más practiques la técnica de respiración, más rápido surte efecto como resultado de los poderosos mecanismos clásicos de condicionamiento operante. Si bien cada vez encontramos nuevos usos para la poderosa respiración táctica, en realidad no es nada nuevo. Ha sido empleada en el yoga, el zen y las artes marciales durante siglos. Los instructores de tiro hace más de 100 años que la emplean, y el movimiento Lamaze la ha empleado desde hace varias décadas. Le digo a mi público de guerreros que piensen en la respiración táctica como un Lamaze de combate. El yoga, el zen y las artes marciales pueden tener connotaciones místicas, pero cuando le quitas el misticismo, todo lo que queda es un proceso sencillo que te permite obtener un control consciente de tu sistema nervioso inconsciente y luego hacer que trabaje para ti. Se trata de puro sentido común. Hay que pensar en expresiones como «tenía tanto miedo que no podía pensar», «estaba tan asustado que no veía claro» o «me cagué de miedo». Estas expresiones transmiten algunas de las cosas de las que se ha hablado en el libro. De forma análoga, cuando éramos niños y estábamos claramente alterados por algo, a muchos de nosotros nos decía nuestra madre que respiráramos hondo. Pues bien, las madres siempre tienen razón, aunque para nosotros serán 4 respiraciones profundas desde el estómago. El término técnico para este procedimiento es respiración autógena, pero en la comunidad de los guerreros se le denomina respiración táctica o respiración de combate. Si bien deriva de muchos lugares, Calibre Press y Gary Klugewicz merecen ser reconocidos como pioneros y como los primeros en divulgarlo en la comunidad de guerreros. Debido a un error de planificación por mi parte, una vez me encontré delante de una clínica en donde se practicaban abortos en medio de un centenar de manifestantes con pancartas que me miraban con cara de malas pulgas. La mitad estaba a favor del derecho a decidir y la otra mitad defendía el derecho a la vida. Había gritos y empujones y, cuando un par de tipos grandullones intentaron echarme a un lado, me eché atrás empujando sin querer a un hombre, un líder nacional, por unas escaleras. Eso enfureció a su gente y comenzaron a gritar de forma histérica mientras algunos me amenazaban. Me lloraban los ojos, estaba temblando y jadeaba como si hubiera corrido un par de kilómetros. Me mantuve en mi sitio y, sin que la masa se diera cuenta, inhalé profundamente y con tranquilidad. Retuve la respiración mientras contaba hasta 4, y luego expiré lentamente y de forma pausada, contando hasta 4. Hice una pausa con los pulmones vacíos mientras contaba hasta 4, y volví a repetir el procedimiento. Tras el tercer ciclo, el temblor había desaparecido, mi respiración se había tranquilizado y mis ojos estaban secos. Me mantuve tranquilo hasta que llegaron los refuerzos. Un agente de policía. Enseño la respiración táctica a los boinas verdes, a agentes federales e incluso a cirujanos para que no pierdan su control motor fino en medio de una operación. Mi definición de un mal día es cuando mi cirujano comienza a perder su control motor fino. También se la enseño a jugadores de baloncesto para que mejoren la tasa de aciertos en sus tiros libres y a estudiantes universitarios que sufren ansiedad en los exámenes. Conozco a un instructor de artes marciales y a 2 agentes de policía que la emplearon en medio de un infarto. 4 respiraciones profundas desde el estómago les permitió hacer que su frecuencia cardíaca descendiera. Muchos agentes de policía me han contactado a lo largo de los años para contarme cómo habían usado la respiración táctica para realizar disparos desesperados de vida o muerte, o cómo se las han enseñado a sus niños para que la empleen cuando se hacen daño. Pero mi historia favorita es la de uno de mis estudiantes universitarios. Le enseñé a este joven el ejercicio de respiración cuando estaba en mi curso de introducción a la psicología. De hecho, se lo enseñé a todos los estudiantes para ayudarles con la ansiedad en los exámenes. 2 años más tarde, este estudiante se me acercó en un supermercado en Jonesboro, en Arkansas, y me dijo: «Hola, Coronel Grossman, ¿se acuerda de aquel ejercicio de respiración que nos enseñó? Pues realmente funciona». Le pregunté a qué se refería y me contestó: «Tuve un accidente de tráfico.
y mi vehículo dio una vuelta de campana y quedé atrapado con una pierna rota, pero de pronto me acordé de lo que nos había enseñado. La mente funciona así. Lo que necesites estará ahí, y a veces es como si apareciera de la nada. Comencé a entrar en un estado de pánico y entonces fue como si usted estuviera ahí en clase, haciendo lo que practicara durante un test. Comencé a respirar por la nariz, reteniendo el aire como nos había enseñado, exhalando y luego manteniendo los pulmones vacíos. ¿Y sabe qué? Que funcionó y me calmé. Le preguntó qué ocurrió entonces y me dijo, ¿qué podía hacer? Estaba atrapado en mi coche. Encendí la radio y busqué mi sintonía favorita y esperé a que llegara alguien para sacarme de allí. Al final llegaron con una herramienta hidráulica, abrieron el vehículo a pedazos y me sacaron. Me dijeron que si hubiera entrado en pánico, probablemente me habría matado. Si hubiera entrado en pánico, probablemente se habría matado. ¿Qué nos enseñó Yoda sobre el miedo? El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. El grado en que controlas tu miedo y tu ira es el grado en que controlas tu odio y tu sufrimiento. Tu objetivo es prevenir el miedo, prevenir la ira, prevenir el odio y prevenir el sufrimiento. El grado en que controlas tu miedo es el grado en que has aprendido a dominarte a ti mismo como guerrero. La mecánica de la respiración táctica. El demonio está en los detalles. Vieja máxima militar alemana. Aún se requiere un estudio en profundidad para averiguar cuánto debe durar cada fase, pero desde hace muchos años el método de contar hasta 4 ha tenido un resultado fantástico para los guerreros de todo el mundo. Una vez que empiezas a utilizarlo, puedes adaptarlo a las necesidades de tu cuerpo. Por ejemplo, a lo mejor descubres que tienes que contar durante 5 segundos y que necesitas 5 ciclos del procedimiento para conseguir el efecto deseado. Está bien, es como ajustar la tuerca de un perno. Hay que sujetarlo y girar hasta que consigues el nivel que funciona para ti. De momento, vamos a emplear el método de contar hasta 4. Comienza inspirando a través de la nariz con una cuenta lenta hasta 4 que haga que el estómago se expanda como un balón. Aguanta así mientras cuentas hasta 4. Y entonces exhala lentamente a través de los labios contando hasta 4. Mientras tu estómago se contrae como un balón que pierde el aire. Aguanta sin aire contando hasta 4 y entonces repite el procedimiento. Eso es todo. Corto pero efectivo. Ahora, sígueme mientras te guío a través del procedimiento. Dentro por la nariz, 2, 3, 4, retén. 2, 3, 4, fuera por los labios, profundo, 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 retén. 2, 3, 4. Dentro por la nariz, 2, 3, 4, retén. 2, 3, 4. Fuera por los labios, profundo, 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 retén. 2, 3, 4. Dentro por la nariz, 2, 3, 4, retén. 2, 3, 4. Fuera por los labios, profundo, 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 retén. 2, 3, 4. A lo mejor ahora te sientes relajado, quizás no sientes la diferencia porque ya lo estabas. Pero en una situación de vida o muerte, sabemos que este simple ejercicio puede constituir una verdadera revolución en el desarrollo humano. Por primera vez en la historia humana, estamos enseñando a grandes números de nuestra población a controlar conscientemente la parte inconsciente de su cuerpo. La respiración táctica en operaciones de combate. Nuestra unidad táctica se vio envuelta recientemente en un tiroteo que desembocó en la muerte de un sospechoso que se había escondido. El sospechoso era un pandillero que había cumplido condena y que se vio atrapado cuando allanó una morada huyendo de la policía. Después del incidente, uno de nuestros tiradores hizo unos comentarios que pensé que le interesarían. El agente se encontraba a unos 20 metros del sospechoso cuando al final disparó y le alcanzó con su carabina M4. El área estaba a oscuras y el agente llevaba una máscara de protección debido a los agentes químicos, gas lacrimógeno,
que se habían lanzado al edificio. Durante la operación, el sospechoso había realizado varias declaraciones a los negociadores en el sentido de que saldría disparando y que los agentes mejor que estuvieran preparados porque voy a destrozar a los primeros que vea. El agente que al final mató al sospechoso habló más tarde de la preparación mental, arriba y abajo, que realizó antes de que el sospechoso saliera corriendo. Dijo que, durante el intervalo hasta disparar, lo único que podía pensar era en las cosas que el coronel Grossman nos había dicho para visualizar una confrontación letal, y cómo realizó esos ejercicios de respiración que el coronel les había explicado y enseñado. El agente insiste en que su conferencia y su libro Matar le ayudaron a prepararse para el incidente crítico que sabía que iba a desarrollarse en su presencia. Quería darle las gracias por su decisiva contribución a la preparación de mis agentes para hacer lo correcto, lo justo y necesario, y a su posterior bienestar mental y emocional. Sargento de un SWAT. Correspondencia con el coronel Grossman. La respiración táctica puede emplearse antes, durante y después de una situación de combate. Cuando se utiliza antes, calma con rapidez y te prepara para funcionar al máximo en un entorno hostil. Pongamos que formas parte de un equipo táctico y tu frecuencia cardíaca está desbocada hasta la fase roja mientras te preparas para derribar una puerta. Con la frecuencia cardíaca tan alta, el más mínimo estímulo te llevará a lo más alto y probablemente te hará sobrereaccionar. Mientras esperas durante esos minutos o segundos a que el portero destroce la entrada, utiliza la técnica de respiración de contar hasta 4 para reducir tu frecuencia cardíaca hasta el objetivo en los intervalos de la fase roja o la fase amarilla. Muchos agentes de policía me han dicho que habían hecho cosas realmente estúpidas en persecuciones a gran velocidad, y cada semana oíamos sobre otra jurisdicción en algún lugar de Estados Unidos en donde se prohíbe que los agentes entren en persecuciones. Continuamente los agentes conducen a toda velocidad tras llamadas de urgencia, así que, ¿por qué sufren visión de túnel y dejan de pensar cuando están en una persecución a gran velocidad? Si piensas que es culpa del cachorro, no te equivocas. Cuando la frecuencia cardíaca del conductor se eleva demasiado, aparece la visión de túnel. Se da la pérdida de profundidad de visión. Las habilidades motoras finas y complejas se cierran. El cerebro anterior se cierra. El cerebro medio toma el control. Y el cachorro conduce el vehículo. Un perro alterado maneja el vehículo de forma caótica por las calles, tomando todas las decisiones erróneas y dejando atrás a ciudadanos aterrorizados. Los instructores de conducción de vehículos de emergencia que han introducido la respiración táctica en sus cursos afirman que la calidad del rendimiento entre sus alumnos ha batido todos los récords anteriores. Charles E. Humes es un pionero en un formidable y efectivo procedimiento de adiestramiento en el que los agentes de policía aprenden a respirar automáticamente, como un reflejo condicionado, como respuesta al sonido de la sirena. Cuando un agente está tranquilo, puedes oírlo a través de la radio, incluso cuando conduce a 140 km por hora en una persecución de un criminal armado. Suena como esa famosa retransmisión del Apolo 13. Houston, tenemos un problema. La tripulación estaba, ni más ni menos, en el espacio exterior, y cuando vieron que se iluminaba una luz de emergencia seguida por un ruido estrepitoso, Jack Swigert anunció con calma en la radio: Houston, acabamos de tener un problema. Los astronautas se mantuvieron tranquilos, porque la mayoría eran pilotos de caza y de pruebas, y la única manera para mantenerse vivos a lo largo de los años era actuando con una calma de acero ante un gran peligro. Si un piloto de pruebas pierde la calma, muere. Cuando un agente de policía u otro guerrero pierde la calma en un acontecimiento de vida o muerte, es posible que muera. Si estás en una posición administrativa de supervisión y estás escuchando una persecución a gran velocidad en la radio de la policía, debes concentrarte en la voz del agente que protagoniza la persecución. Si el agente está perdiendo el control motor fino en la voz, entonces probablemente está perdiendo el control motor fino en sus manos.
Si su voz suena como la de una niña de 12 años, aguda y con una alteración anormal, retira ese oficial de la persecución. Si oyes en la radio la voz calmada y controlada de un astronauta, un piloto de caza, deja que continúe. La respiración táctica en los tribunales. Lo primero que debemos hacer es matar a todos los abogados. Shakespeare, Enrique VI. Puedes y debes emplear esta técnica de respiración después del acontecimiento, en particular durante el debriefing de un acontecimiento crítico, tal y como se analizó con anterioridad, para desvincular la memoria de la actividad fisiológica. Pero la peor respuesta que uno puede tener ante un acontecimiento traumático es tener miedo de su recuerdo. El ejemplo del policía estatal de Arkansas, que experimentó una potente respuesta de su sistema nervioso simpático tras oír el pistoletazo de salida en una competición, es típica de cientos de miles de personas que han vivido una experiencia espeluznante. La primera vez que te sobresalta ese recuerdo, puede ponerte los pelos de punta, porque nadie te avisó de que podía suceder. Esperas tener miedo en el combate, pero no esperas tener miedo más tarde cuando no parece haber motivo aparente. Cuando ya te has asustado la primera vez, vives con el temor de que vuelva a suceder. La próxima vez será peor porque, cuando el cachorro cruza el quicio de la puerta, vas a salir corriendo, pero él te perseguirá. Si dejas que esto continúe, creas un círculo vicioso que te llevará a montaña abajo. Lo que debes hacer es emplear la respiración táctica para controlar al cachorro, atándole una correa en el cuello y poniéndole coto en la parte delantera de la casa para que ya no pueda entrar otra vez. Respira hondo. Hazlo mientras lees esto. ¿Lo ves? Tienes el poder para hacerlo todas las veces que quieras. Si dejas que la ira o el miedo te controle, es porque has tomado la decisión consciente de no emplear la técnica de la respiración. Tienes una correa que sujeta a tu cachorro, y has decidido no utilizarla. Si la ira incontrolada o el llanto incontrolado se apoderan de ti, recuerda que no son incontrolables, porque si controlas tu respiración, entonces puedes controlar las emociones. Algunas personas dicen que el TEPT es una enfermedad autoinfligida, y tienen razón, pero se inflige debido a la ignorancia, y ahora ya no eres un ignorante. Si no has hecho las paces con la memoria, si no has realizado un debriefing de un acontecimiento crítico en grupo y trabajado con aquel recuerdo hasta hacer las paces con él, es probable que regrese para morderte cuando tengas que testificar ante un tribunal. Has estado huyendo de los recuerdos, negándote a aceptarlos, pero ante un tribunal no puedes evitarlos y el resultado puede ser muy traumático. Un abogado escurridizo con un traje de $1000 se pondrá delante de ti y te interrogará, pero no quiere que testifiques. Quiere que el cachorro salga al estrado. Quiere que esa red neurológica se active para que empieces a hiperventilar, que tu corazón lata como si se fuera a salir del pecho, que te suden las cejas, que te tiemble la voz y que te pongas pálido. Recuerda que el abogado ha sido preparado para jugar con tu mente y se le paga muy bien porque es muy bueno haciéndolo. Quiere crear estrés y trauma en tu vida, y lo hace silbándole al cachorro. Si lo consigue, el jurado pensará que eres un mentiroso, o por lo menos alguien del que uno no se puede fiar. Como guerrero tienes 3 objetivos en la vida que te esfuerzas por cumplir. Primero, y por encima de todo, proteger a los inocentes. Segundo, encarcelar a los culpables. Tercero, conseguir una pensión. Se trata de 3 objetivos laudables, pero ahora te encuentras ante un abogado escurridizo con un traje elegante que intenta impedir que consigas los 3 objetivos, induciéndote lo mejor que puede a que tomes el camino del TEPT. El mejor consejo que me han dado sobre testificar ante un tribunal fue simplemente: tómate todo el tiempo. Tienes todo el tiempo del mundo, así que empléalo. Lo relaciono con mis competiciones de tiro.
cuando dispongo de tiempo para disparar. Respiro tranquilamente, suelto el aire y acaricio el gatillo. Cuando estés en el estrado y ese abogado formule la primera pregunta y tu corazón comience a latir como si se fuera a salir del pecho, tómate todo el tiempo. Tómatelo como si fueras a la batalla. Respira hondo, retén el aire, suéltalo y luego, tranquilamente, con profesionalidad, suelta la respuesta en medio de los ojos pequeños y brillantes del abogado. Tú controlas tu cuerpo no te controla a ti, y el abogado ni siquiera está en la ecuación. Otros momentos útiles para respirar. Ni siquiera he empezado a pelear, pero ahora sería un buen momento para empezar. Terry Pratchett. Hay muchos buenos momentos para respirar. A veces la respiración táctica funciona para aliviar los problemas de salud. Mi coautor, Loren Christensen, conoce a una mujer que padece migrañas, una enfermedad que no tenía antes de su periodo de servicio durante la Guerra del Golfo. Cuando siente que va a tener una migraña, enseguida comienza con el procedimiento de respiración de 4 tiempos, y si la coge a tiempo, la evita. No es la panacea. La respiración no resuelve todos los males de la vida, pero puede ayudar en muchos casos. Consideremos este ejemplo. Sé que esto puede sonar raro, pero ¿alguien le ha comentado que la técnica de respiración en combate que usted enseña puede ayudar con malestares como el ardor de estómago? En el pasado solía sentirme fatal debido al dolor intolerable que me provoca el ardor de estómago, y no había ningún antiácido ni nada que lo aliviara. Así que empecé a resignarme con la idea de ir a ver a un médico para que me recetara algo. Un día, en medio de un ataque, utilicé la técnica de apartar mi mente del dolor y casi de forma inmediata desapareció. Desde entonces, cuando siento que llega un ataque, empleo la técnica para prevenirlo. Ron C. Danielowski. Correspondencia con el coronel Grossman. Una de las cosas más importantes que podemos hacer es emplear el ejercicio de la respiración para ayudar a otros cuando estén necesitados. Lo conocí por primera vez a través del método Lamaze, que mi mujer usó para dar a luz, y me impresionó tanto la combinación de concentración visual, relajación, coaching y respiración que lo he seguido utilizando toda mi vida. Una vez, uno de mis jóvenes soldados tuvo un accidente de motocicleta y de inmediato fui al hospital a verle. Lo tenían atado a una mesa y sufría un gran dolor mientras esperaba a que le hicieran una radiografía. Me sentí bien al poder darle una herramienta que le ayudara en ese momento de necesidad, y lo dirigí a través de todo el método Lamaze con gran éxito. En otra ocasión, utilicé la respiración, junto con otras técnicas Lamaze, cuando mi hijo se abrió el ojo y requirió puntos. El doctor de urgencias se quedó sorprendido al ver su tranquilidad mientras le pinchaban para sedarlo y le cosían los puntos. Muchas personas han podido utilizar esta herramienta para ayudar a sus hijos cuando sufren un accidente. Un agente de policía me escribió ofreciéndome un ejemplo clásico. Hace unas semanas mi hija de 9 años se cayó del columpio. Soltó un grito helador que hizo que mi mujer y yo corriéramos a ver qué había pasado. Estaba tendida de espaldas y gritaba agarrándose el brazo derecho. Con un vistazo vi que tenía como mínimo 2 fracturas. Recordé lo que usted me había enseñado sobre la respiración y enseguida le apliqué la respiración de combate. Se calmó enseguida. La llevé al hospital mientras le hacía respirar de la manera militar adecuada. Después de que la curaran y le pusieran una escayola porque tenía 3 huesos rotos, los médicos me dijeron que nunca habían tenido a un niño tan tranquilo en el hospital con una fractura tan grave. Correspondencia con el coronel Grossman. Como guerrero, tu preocupación siempre consiste en ayudar a los demás, y para hacerlo tienes que ser una roca de tranquilidad. Cuando el mundo entero se cae a cachos y todos a tu alrededor pierden la cabeza y te culpan a ti,
Tu trabajo es ser esa roca a la que los demás se puedan aferrar y la respiración táctica es una potente herramienta para conseguirlo. Sabemos que la actitud puede ser contagiosa. El pánico puede ser contagioso, pero también la tranquilidad. Como guerrero, debes ser un ejemplo de tranquilidad y, como tal, debes y puedes transmitir los beneficios tranquilizantes de este ejercicio a los demás. Los soldados, agentes de policía y educadores a menudo son los primeros en realizar un debriefing tras un acontecimiento traumático. Pongamos que eres un agente de policía y que llegas al lugar de un atraco en el que el dependiente ha sido golpeado, o eres un oficial del ejército que recibe un informe de una de tus unidades sobre un combate, o eres un educador y un niño tuvo una pelea. De cada uno de estos casos vas a preguntar sobre lo que sucedió, y tienes la obligación tanto profesional como moral de que la persona que te informa mantenga la calma. Una persona alterada y ansiosa tendrá problemas a la hora de recordar los hechos, e incluso puede que pierda información pertinente. Uno no quiere entrevistar al cachorro, porque, una vez que ha tomado el control, los esfuerzos serán en vano. Cuando uno se ocupa de obtener información, lo primero que hay que hacer es calmar al sujeto para poder llevar a cabo la entrevista más productiva posible. No solo se consigue mejor información, sino que se da un paso de gigante para ayudar a esa persona para que evite un trauma psicológico duradero y no caiga por la senda del TPT. Cabe recordar que la posibilidad de perder la vida tras un acontecimiento traumático puede ser mayor que perderla durante el acontecimiento. Veamos qué se puede hacer para prevenirlo. Debes calmar a la víctima cuando comienzas a obtener la información o simplemente cuando te ofreces para echarle una mano. Pon la mano en su espalda, habla tranquilamente y sin levantar la voz. Pídele que respire hondo siguiendo tu cuenta hasta 4 y que retenga el aire mientras vuelves a contar hasta 4. Dile que suelte el aire siguiendo tu cuenta y que vuelva a inspirar siguiendo tu cuenta. Si se hace correctamente, esta entrevista puede ser un debriefing inicial que dará inicio al proceso de remendar el agujero en la mosquitera de la puerta de esta persona y le ayudará en el camino a la curación. Si no se hace correctamente porque, por ejemplo, tú también te alteras, puede que permitas que el cachorro de la víctima agrande el agujero de la mosquitera. Tu comportamiento debe ser tranquilo, servicial y controlado para ayudarle a desconectar la red neuronal que vincula la memoria del acontecimiento con las emociones, a fin de que pueda iniciar así el proceso de curación. Gary Klugiewicz es un instructor de policía que trabaja mucho en temas de prisiones en particular. Las entradas en la celda, cuando 2 o más funcionarios tienen que entrar para someter en el suelo a un preso violento o amenazante. Gary dice que muchos presos no tienen nada mejor que hacer que iniciar una demanda judicial al instante, la mayoría de las veces cuando se les ha aplicado la fuerza. Para intentar prevenirlo, ahora incluye las técnicas de respiración táctica cuando tiene que emplear la fuerza física. Irrumpe en la celda, somete al delincuente en el suelo, se sienta sobre su espalda y le dice: «Mira, quiero que respires. No me levantaré hasta que respires. Inspira, 2, 3, 4, retén el aire, 2, 3, 4, suelta el aire, 2, 3, 4, retén sin aire, 2, 3, 4. No me levantaré hasta que no lo hagas». El preso obedece, ya que no tiene otra opción, y, en cuestión de segundos, el procedimiento de la respiración se activa y le tranquiliza. Gary dice: «Mira, estos tipos se querellan por lo que sea, pero nunca he tenido a nadie que me demandara por obligarle a respirar». El 24 de marzo de 1998 entré en la escuela de Jonesboro, después de que un chico de 11 años y otro de 13 años dispararan a 15 personas. Ofrecí mis servicios a Jack Bowers y a Linda Graham, los 2 consejeros para crisis que estaban al mando. Jack y Linda son 2 de las personas más excepcionales, competentes y compasivas que he conocido.
aceptaron mi ofrecimiento de inmediato, y fue uno de los honores más grandes de mi vida el haber podido trabajar bajo su supervisión, junto con otros miembros magníficos del equipo de crisis. La noche después del tiroteo, enseñé la respiración táctica a los profesionales de la salud mental y a los religiosos. A la mañana siguiente, realicé el debriefing inicial con todos los maestros y senté unas buenas bases cognitivas para sus debriefings, que incluían enseñarles y practicar el procedimiento de la respiración táctica. Más tarde, los supervivientes fueron divididos en pequeños grupos y comenzaron a trabajar con sus experiencias. Durante este debriefing, solo se prohibió la ansiedad. Tan pronto como alguien comenzaba a mostrar ansiedad, tan pronto como el cachorro comenzaba a entrar por la puerta principal, hacíamos que la persona se detuviera y realizara la respiración táctica. Este procedimiento permitió a los supervivientes de este acontecimiento mortal enfrentarse con sus recuerdos y emociones y empezar a desvincularlos de sus respuestas fisiológicas. El día siguiente, los profesionales de la salud mental, los religiosos y los maestros realizaron debriefings con niños empleando las mismas reglas y técnicas. Los resultados fueron excelentes. Por supuesto que no podemos medir el éxito en estas circunstancias, pero hubo respuestas positivas inmediatas y observables por parte de los consejeros y los sujetos, y muchísimas anécdotas posteriores que mostraban la efectividad de la respiración táctica. En un caso en concreto, una madre se quejó a un consejero de que estaba tan ansiosa que no podía dormir. El consejero explicó que le hizo practicar solo un ciclo de la respiración táctica y, para sorpresa de la propia mujer, comenzó a bostezar. Tengo el placer de poder decir que, hasta donde yo sé, no ha habido ningún suicidio asociado con el tiroteo de Jonesboro. Si bien sí que hubo algunos tras el tiroteo de la escuela de Littleton y tras el atentado de Oklahoma City. El equipo de expertos a nivel nacional que llegó 36 horas después del tiroteo, bajo la supervisión del muy competente doctor Scott Poland, afirmó que los procedimientos que habíamos aplicado habían establecido un estándar nacional en las respuestas post-trauma. Usar esta técnica de respiración para ayudar a que las personas se calmen es una cosa simple, compasiva y decente, al igual que hacían nuestras madres cuando nos decían que nos calmáramos y respiráramos hondo. Hace que las personas se sientan mejor en cuestión de segundos y les ayuda a recobrar el control para que tú, en cuanto entrevistador, puedas interactuar con el adulto que está arriba y no con el cachorro que está en el jardín de la entrada.